la mañana y vamos a tratar este tema que ha causado furor. En nuestro número de WhatsApp mucha gente nos escribió contándonos un poquito sobre sus experiencias, pero el día de hoy nosotros tenemos aquí a nuestra especialista con quien vamos a hablar precisamente de este tema. Erika Rittner, psicóloga infantil, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo manejar los celos ante la llegada de un nuevo integrante a la familia? ¿Cómo estás, Erika? Hola, bienvenida, un gusto tenerte en el programa nuevamente. Hace un momento nosotros hablábamos que, claro, yo como soy madre hacía referencia como a mi hija primera y después mi hija que llegó, pero no solamente se trata de hijos en este caso, es mucho más abierto. Cuéntanos un poquito todo este tema que todos están escribiendo en las redes sociales sobre los celos. Bueno, sí, en realidad todo depende. Como siempre decimos, depende mucho de la edad del niño, las habilidades que tenga, el nivel de comprensión también que tenga, no solamente la edad cronológica, sino también la cognitiva. Como hablábamos la otra vez de los chicos que tienen autismo, hay muchos chicos que por ahí la edad cronológica son chicos grandes, pero cognitivamente hay algunas habilidades, como una que se llama la teoría de la mente, que tiene que ver bastante con esto de los celos, que no la tienen adquirida y muchas veces hay que enseñarla. Entonces, bueno, ahí también hay una diferencia. En realidad, lo que dice la teoría es que uno no sufre por la situación en sí, sino por la interpretación que uno hace. Y esto le decimos, cuando trabajamos con chicos sobre todo, errores de pensamiento. Mamá lo abraza más porque lo quiere más, le da el regalo más grande porque lo quiere más. Todos estos son errores de pensamiento que en realidad no tienen que ver con que el regalo sea más grande, más chico, mamá lo quiera más o no, sino que es, como decíamos recién, esta interpretación que uno hace. A ver, no podemos evitar los errores de pensamiento porque hasta los adultos lo tenemos. Uno dice, me está mirando así, seguro no me aguanta, o le dijo algo, seguro está Nos hablando hacemos nuestra película. Sí. Estos son los errores de pensamiento que hacen que uno interprete una situación que capaz no es como nosotros estamos pensando, pero bueno, también sufrimos por esta forma de interpretar las cosas. Y tiene que ver más que nada con eso. Cuando uno quiere trabajar estas cosas con los chicos, lo que solemos hacer es algo que se llaman historias sociales. Recién estaba la chica de Fundación TASE, yo una vez di una charla para cómo explicarle a un chico que el abuelo por ahí tiene Alzheimer. Fue una charla que yo di para esa fundación. Entonces, ¿qué pasa? Yo estuve buscando material cuando me tocó armar esa charla y la mayoría de los cuentos decían, bueno, el abuelo que tiene como una nube en la cabeza, y la verdad que explicarle las cosas a un chico chiquito así es algo muy difícil porque es algo muy abstracto, que el abuelo por ahí tiene una nube en la cabeza, y no es una forma muy útil de explicarle algo porque los chicos son más literales y concretos, no lo van a entender. Entonces cuando le explicamos que por ahí que va a venir un hermanito o algo, yo también suelo sugerir a las mamás preparar alguna historia social que tenga que ver bastante concreto con lo que le está pasando a este chico. Este soy yo, me llamo así, esta es mi mamá, este es mi papá, mi mamá va a tener un bebé que ahora está en la panza, va a ir al hospital, pero no le podemos solamente decir que va a ir al hospital, porque el chico va a pensar, mamá se enfermó, le pasa algo malo. Entonces nosotros tenemos que anticipar qué está pasando, pero también lo que va a pasar. Va a ir al hospital para que le ayuden, después va a venir mi hermanito. Uno no puede nada más decirle, y lo tenés que cuidar. Un chico no sabe. Claro, además primero es mucha responsabilidad para asumir. Y segundo, un chico no entiende que es que tengo que cuidar a mi hermanito. Esto que le vamos a decir en esta historia social tiene que ser bastante más concreto. Por ejemplo, va a llorar. ¿Por qué puede llorar? Porque por ahí tiene hambre, porque por ahí... no sé, que el tiene pañal, sueño, claro, se ensució. Entonces mi mamá lo va a tener que ayudar. Por ahí yo la puedo ayudar a mi mamá, ¿cómo? Llevándole el pañal. Una forma concreta, no nada más decirle, lo tenés que cuidar. Integrarlo también en el cuidado. Cuando armamos una historia social, cuando hay nuestros errores de pensamiento que decíamos, uno intenta explicar cuál es el problema, digamos, qué es lo que va a pasar, pero también la solución. Yo puedo ayudar, ¿cómo? Así, así y así. Mi mamá va a ir al hospital ¿para qué? Para esto y para esto. Mientras más anticipemos una situación, estos errores de pensamiento directamente pueden no aparecer. ¿Por qué? Porque ya está toda la solución. Mi mamá lo abraza y le hace upa o lo que sea, no porque lo quiere más. Bueno, porque hay que cambiarle el pañal, porque hay que darle de comer, porque hay que, bueno, hacer todas las cosas que uno hace con un bebé. Erika, bueno, sin duda los celos son normales, es parte, lo sentimos todo el tiempo. Lo que siempre hablábamos de que uno trabajarlos y saber cómo sobrellevar ese tema de los celos y que no dure mucho y que no evolucione. Pero ¿qué pasaría en el tema? Porque yo considero que a veces los papás sí ayudan. Los papás no pueden ser equitativos porque siempre capaz uno necesita una herramienta diferente que el otro hermano, necesita quizás un poco más de atención que el otro. No pueden repartir todo, pero claro, uno tiene la interpretación de, mi hermano lo quiere más, a mi hermano. ¿Qué pasa con un chico, quizás adolescente o un niño, que los papás no trabajaron bien su celopatía, que no lo trabajaron? ¿En qué se puede transformar unos celos no bien tratados desde niño? Estos son estos errores de pensamiento que decimos, mientras menos uno los vaya
flexibilizando, porque todos tenemos estos errores de pensamiento, no los podemos evitar, tiene que ver con esto que decíamos de la teoría de la mente. Nosotros todo el tiempo estamos teorizando sobre la mente del otro. Me miro así, me dijo esto, lo quiere más. No podemos evitar esto de la teorización. Pero sí nosotros lo que queremos hacer, sobre todo lo que hacemos en el consultorio, es que estos errores de pensamiento, que no los podemos evitar, porque los tenemos, es ponerlos a prueba, que no sean rígidos, porque lo que es patológico de lo que nos hace sufrir de los errores de pensamiento es que son rígidos, que no los podemos cuestionar. Bueno, capaz me miró así por otra cosa, capaz no estaban hablando de mí. Esto es flexibilizarlo. Y lo que solemos hacer en el tratamiento, aunque sean chicos grandes o chicos, es empezar a flexibilizarlos. Eso sí es algo que nos toca hacer en el consultorio, pero esta vendría a ser el punto. Si no los vamos flexibilizando desde que el nene es más chiquitito, son más rígidos en la adultez estos errores de pensamiento. Y también como padres muchas veces cometemos de estos errores de decirle, qué celoso eres, pero ¿por qué te pones así? ¿Qué pasa cuando que no es mi pequeño como padres, celoso? sí, ¿qué pasa como cuando naturalizar reforzamos de esta creencia y reforzamos de esta creencia? ¿Qué es lo que sucede con nuestros hijos? Bueno, sí, ahí sí es bastante difícil. El chico obviamente se siente bastante expuesto. No sirve de nada cuando nosotros queremos modificar una conducta, así sean los celos o que lo llamamos y no nos hace caso, la conducta que sea, no la podemos reforzar. Siempre empezamos a trabajar, bueno, esto desde cuestionar, pero si nosotros solamente le decimos, ¿por qué lo haces? O sí, es celoso. No vamos a modificar esa conducta. Es como uno le dice al niño, pórtate bien. ¿Qué niño que le dijimos que se porte bien se va a portar bien? Ningún niño. No. Ahí cuando queremos modificar las conductas, sí, no nos alcanza nada más decirle eso. Si las estrategias de conducta son más o menos las mismas, pero las usamos de distinta manera, la verdad. Si el chico es chiquitito, si el chico es grande, y esto tiene que ver con las habilidades que también tienen los chicos. Pero bueno, sí, ahí sí es más difícil porque sí nos toca darle las estrategias a los padres que van a ser diferentes para cada chico, según lo que querramos trabajar. Pero sí, esto de reforzarlo o solamente explicarlo y pensar que solamente diciéndole no tenés que ser celoso va a alcanzar. Yo me acuerdo solamente una cosita, que yo me acuerdo que Marco Antonio Regil en una de sus, de los podcasts que yo he escuchado, él dice como, a mí mi mamá de pequeño me reforzaba que yo era celoso, entonces claro, me decía, sí mi amor, mi celosito, y claro, yo fui creciendo, creyendo que sí, creyéndome que yo era, identificándome, entonces cada una de mis relaciones eran terribles, porque yo me identificaba como el celoso y atraía a una celosa también, entonces claro, todo lo que sucedía en esa relación era totalmente tóxico y terrible. Esto sucede. Muchas veces uno se identifica con una posición y sí se queda en esa posición. El que sufre, el que es raro, el que es celoso. Sí, muchas veces pasa esto de identificarse con una posición y eso siempre tiene consecuencias también. Más si no lo podemos cuestionar, si es algo muy reforzado, sí, tiene sus consecuencias también. Erika, la pregunta del millón. ¿Un niño puede venir programado celoso? ¿O de quién? ¿O dónde lo está aprendiendo? ¿De papá o mamá? Porque quizás mi papá no me está reforzando, mi mamá no me está reforzando que soy celoso, pero lo estoy viendo constantemente y lo estoy aprendiendo. Pero ¿cuáles son esos errores que quizás están cometiendo los papás que los niños están aprendiendo? Sí, lamentablemente la mayoría de las cosas que aprenden los chicos sí vienen de nosotros, de estas cosas que reforzamos. Les voy a dar un ejemplo que yo siempre les doy a los papás en el consultorio. Había un chico que vino al consultorio, un chico sin lenguaje, que estábamos trabajando un pedido funcional, porque él, como no tenía lenguaje, no tenía ningún pedido funcional, lloraba, lloraba, lloraba. Yo estaba con un paquete de galletas porque le estaba enseñando que me pida un dame de una forma funcional. Y lloraba, que venían hasta los vecinos de las otras oficinas a ver por qué el niño lloraba como lloraba. Y la mamá me dijo, en mi casa no llora así. Y yo digo, ¿pero por qué no llora así? Porque yo le doy el paquete de galletas. Claro. Y bueno, una cosa es calmar al niño y otra cosa es enseñarle una nueva herramienta, que en este caso era un dame. ¿Por qué el niño lloraba? Porque en casa cada vez que lloraba le daban un paquete de galletas. Era su forma de comunicarse. Claro, ahí la que reforzó, aunque no lo había querido hacer, esta conducta había sido la mamá. ¿Por qué el niño cada vez que llora, porque ve un paquete de galletas? Claro. Porque es una forma poco funcional de pedir, porque hasta ahora siempre que lo pido, me lo dan. Y esto así pasa con muchas conductas. Con el niño que le digo, nos dice mamá, 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 o le digo anda a bañarte, sí, ya voy. Todas esas son conductas que sí, aunque no nos demos cuenta, vamos reforzando nosotros. El niño prueba, el niño tiene sus... Claro, y si funciona, funciona. Y si hay un error de pensamiento, por ejemplo, y nosotros en vez de cuestionarlo, o bueno, como decimos con esta historia social, explicarle por qué hacemos lo que hacemos, solamente le decimos, es el celoso. ¿Y cuál conducta podría ser esa del celos que aprende ellos? Quizás que sobreprotección de la mamá que no lo quiere compartir al hijo, no sé, ¿cómo podría aprenderlo? O varias cosas. Sí, no, ahí sí es como distinto.
Claro, porque esto de la sobreprotección por ahí tiene que ver con algo que después termina siendo más como ansiedad por separación. Yo creo que es algo que el Begui interpretó de esa forma. Lo interpretó así y bueno, y como no lo cuestionamos, no cuestionamos este error que él tuvo, porque sí, esto que decimos de la teoría de la mente, lo abrazó porque lo quiere más, le dio el juguete más grande porque es el preferido. Son estos errores de pensamiento. Y claro, como padres siempre queremos hacer el mejor trabajo, pero no siempre también tuvimos de esas herramientas para poderlo hacer. Entonces es súper importante, exacto, aceptar que necesitamos también una ayuda para tener una guía para poder cuidar a nuestros hijos. Entonces hay personas como tú que se preparan durante muchísimo tiempo para podernos ayudar en este proceso. No tener miedo a aceptar, porque claro, como padres muchas veces el miedo a aceptar que estamos cometiendo un error es como, no, yo no voy a aceptar esto, pero es súper importante para que también, primero para nosotros, pero también para que nuestros hijos tengan un buen presente y futuro. Uno muchas veces piensa, bueno, cuando sea grande se va a dar cuenta. La verdad es que no, uno por ser más grande tiene mejores estrategias. Por ejemplo, que yo siempre le digo a los papás, estamos en un restaurante y al que está en la mesa al lado le cobraron mal y uno dice, che, fíjate, me cobraste mal, y otro puede responder, sos un tarado, no sabes hacer nada, me cobraste mal. Hay una persona con buenas estrategias de solución de problemas y otra que llora como si fuese un nene de 5 años que le sacaron un juguete. Entonces, sí, estas estrategias, si nosotros no las aprendimos, es muy difícil también que las enseñemos. Esto que decimos, no solamente diciéndole a un niño, te tenés que portar bien o no llores, no sirve de nada, no le estamos enseñando una herramienta mejor tampoco. Es como el mamá. Yo cada vez que un niño me dice mamá, yo me puedo dar vuelta y pegarle, pongámosle por ejemplo. Pero ¿por qué va a aprender a dejar de decirme mamá? ¿Porque aprendió una mejor forma de llamar mi atención? No, porque tiene miedo que yo le pegue. Entonces, probablemente tengamos el mismo resultado, pero una cosa es que me deje de decir mamá porque tiene miedo de decírmelo, y la otra es que me deje de decir mamá porque tiene una mejor herramienta para llamar mi atención. Por ejemplo, escribirlo en una hoja y después así no me olvido y se lo doy a mamá. Un WhatsApp. Por ejemplo, claro. ¿Qué nos pasa? Uno a las 3 de la mañana se acuerda de algo y no le escribe a la persona. Me pongo una alarma, así me acuerdo. Ahí hay una herramienta muy útil. Los chicos, la verdad es que cuando son chicos, no tienen estas herramientas y uno espera que solamente diciéndole, basta, no me interrumpas, adquiera la herramienta. No, si fuese tan fácil, decirle basta, no me interrumpa, funcionaría. Y no funciona. ¿Por qué? Porque el niño no tiene otra herramienta. Entonces sí, nosotros lo que queremos en el consultorio, por un lado, es cuestionar todo, estos errores de pensamiento, extinguir conductas que son poco funcionales, pero al mismo tiempo enseñarle la más funcional, como este niño que yo les decía, que deje de llorar para pedirme un dame. Es un trabajo difícil, pero si no hacemos las dos al mismo tiempo, este niño va a seguir llorando como una forma poco funcional de pedir y lo va a hacer toda la vida si yo no le enseño una buena herramienta. Entonces solamente enojarnos o darle lo que quiere para que deje de llorar no es funcional, no le estamos enseñando nada. ¿Y qué hacemos? Bueno, estamos hablando ahorita en el caso de los pequeños, que quizás es un poco más fácil ir corrigiendo las conductas porque todavía están aprendiendo. Pero ¿qué pasa con las adolescentes? Y hoy en día vivimos pues en un mundo donde hay muchos papás y mamás solteros que tienen un hijo, que no tienen hermanos, que no han aprendido a compartir con hermanos, porque con el hermano tarde o temprano te enseñan a compartir sí o sí. Aprenden a compartir. Pero hijos únicos. Y mamá y papá tienen un nuevo novio. Hijos muy celosos se está viendo hoy en día, adolescentes muy celosos, con papá, con mamá, con sus nuevas parejas. Ahí se vuelve mucho más difícil el tema de la comunicación, porque papá se queda, y papá y mamá se quedan que mate. Se quedan así como que no saben qué hacer. Atiendo acá, apago el incendio acá, apago el incendio acá, y terminando perdiendo la pareja. Sí, para adolescentes también hay muy buenas estrategias, pero son más difíciles de implementar. ¿Por qué? Porque la conducta ya se mantuvo por mucho tiempo. El error de pensamiento también se mantuvo. Su pensamiento, lo hicieron ley de vida. Y también es más difícil cuando empezamos a usar estrategias de conducta que sí son muy buenas, pero también es más difícil para los papás implementarlas. ¿Por qué? Porque es más fácil negarle algo, digamos, a un chico chiquitito que a un chico grande que se maneja solo. Si bien hay una forma que sí nos va a costar un poco más de poner un límite y de empezar a usar estas estrategias de conducta, sí va a ser más difícil en un adolescente. Vamos a tener que armar ahí como una muy buena estrategia, que a veces sí nos toca hacerlo, para poder implementar los sistemas de conducta que se usan en los chicos más grandes. Pero sí, es muy difícil en cualquiera cambiar una conducta, aunque no sea fumar. Uno le dice al amigo, no fumes, es malísimo, te vas a morir. Claro, es la mejor razón del mundo no morirse, pero no con solo decírselo vamos a lograr que lo deje de hacer. Son conductas bastante difíciles de modificar. Entonces sí, con la adolescencia es bastante más difícil. Más retador, claro, porque pasan las dos cosas. Ya estuvo bastante tiempo una conducta.
y además es más difícil modificarla porque se manejan solos los chicos. Erika, muchísimas gracias. Ay, no, gracias bueno, a yo ustedes. creo que ahorita lo que nos queda por decir es que si usted tiene hijos chiquitos y todavía siente que no existe tal vez o no tiene usted esas herramientas para hacerlo, un especialista va a ser la persona que lo guíe y va a resultar muchísimo más fácil que cuando, claro, ya van creciendo y como decía Martín, pues ellos abrazan ya esas creencias y es más difícil sacarlas de. Entonces, pueden comunicarse con Erika Rittner, psicóloga infantil. Los números de teléfono me imagino que aparecieron en pantalla y ahorita aparecen nuevamente. Tómale una fotografía para que pueda tomar una cita y tener esas herramientas que siempre, siempre, siempre son súper importantes. No es, no es cuestión de hacer las cosas, sino de darles estas herramientas para que ellos puedan realizar estas cosas. Muchísimas gracias, por haber estado junto a nosotros, Erika. Nos encanta tenerte aquí. Nos dices todas las cosas de forma tan lúdica que es súper fácil entender. Así que muchísimas gracias. Continuamos con más, señoras y señores.